Hermanos, buenas tardes. Como siempre, un gusto poder estar con ustedes. Agradecido a Dios por la oportunidad de servirle, de poder trabajar junto a ustedes y agradecido a Dios por hermano Guillermo, por poder contar con él siempre, estar con nosotros y en esta oportunidad para tocar un tema que estoy seguro será de mucha ayuda para ustedes, muy liberador para muchos de ustedes. Pero antes de empezar, hermano Guillermo, unas palabras para los chicos que siempre, 2 veces por mes, los lunes nos esperan. Pues hermanos, estoy de verdad honrado tener el privilegio de entrar en tu casa, tu oficina, tu carro, donde sea que estás escuchando y pienso en ustedes literalmente todo el tiempo y espero que hoy día sea de bendición y quiero agradecerles que están orando por mí y quiero que sepan que oro yo, que las bendiciones más ricas que Dios esté sobre ustedes en todo momento. Adelante, hermano. Bien, hermanos, pedí, hermano Guillermo, que pueda compartirnos varias ideas de los artículos que él viene compartiendo acerca de olvidando lo que queda atrás, la maleta mental, el tribunal en nuestra mente. Les explico. Trabajando tú en el ministerio, se ha hecho una carga para ti el ministerio. Y no estoy hablando del trabajo. Nunca la gracia de Dios es una excusa para flojear de ninguna manera. Pablo estaba convencido de la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios, y él trabajaba con mucha pasión. Y él, en sus palabras, en Hechos 20, quería acabar su carrera con gozo. Entonces, quiero preguntarte si quizás estás agobiado y no físicamente, que no es un mal indicador, sino agobiado espiritual, emocionalmente. Estás agobiado con recuerdos, estás agobiado con una definición de éxito totalmente equivocada. Y eso es lo que queremos ayudarte. Creo que hermano Guillermo, como siempre, hará excelente al ayudarte, explicándote un texto y varios otros acerca de tu actitud hacia el pasado, tus recuerdos, sean logros, sean fracasos, o sea, y tu redefinición de éxito, o sea, que pase de ser bíblica en vez de numérica, en vez de ser visible según los hombres o según un grupo. Y por eso en Filipenses 3:13 Pablo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo a la meta. Una expresión que él mencionaba en un artículo que a veces la gente la usa, ¿no? Cuando estamos con recuerdos dolorosos y a veces el uso del versículo nos puede ser hasta cruel, decía él, porque es como que tuviésemos un botón de borrar, ¿no, hermano Guillermo? Y olvidando lo que queda atrás, aprieto el botón, ya, no recuerdo, no recuerdo, pero hay que explicar esa parte, explicar junto con cuando Dios dice, borraré tus pecados. Entonces, hermano Guillermo, partiendo de esto, podría explicar algo de esto a los pastores y de esa manera ayudarles a entender qué significa y liberarlos de esa carga o esa definición de éxito errónea. La primera cosa que quisiera decirles es esto. Dios no te ama por lo que haces. Dios no te necesita. Dios no... hemos puesto mucho énfasis en como si Dios estuviera ahí inválido, con poco habilidad y necesita nuestra ayuda. Entonces nosotros ponemos éxito de cómo medimos el uno al otro, comparándonos, competiéndonos el uno contra el otro para ser el que más ayude a Dios. Y entonces yo llego a lo de olvidar en un ratito. Yo pasé mucho de mi vida así, entonces no te culpo, no te miro mal, pero estamos casi con la opinión de si gano a él y gano a él, entonces soy el mejor.
Y entonces, y cuando no me siento mal, pero yo no amo a mis hijos por lo que hacen por mí. Yo amo a mis hijos porque son mis hijos. Es totalmente diferente. Y yo sé que llegamos a Filipenses acá en un ratito, pero corre a Efesios 2, 8 y 9, donde dice que no por obras, para que nadie se gloríe. Y nosotros decimos, claro, 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 nadie puede jactarse por salvación, pero se puede jactar por asistencia. Mm, Se puede jactar por separación. Se puede jactar por otras cosas que hace, no por la salvación. Pues esto no es lo que está explicando. Y el versículo que más me agarra, Efesios 2:10, somos hechura suya. Creo que si lees el versículo dice hechura, ujú. hecho, poesía, poema, obra de él. En otras palabras, él estaba diciendo, ustedes están totalmente equivocados. Ustedes piensan que es lo que ustedes hacen para mí, cuando es lo que yo hago para ustedes. Ustedes piensan que obras, yo veo obras y estoy impresionados. Pero es más bien, ustedes deben ver mi obra y estar impresionado. Entonces, tu idea de éxito está atrapándote en un ciclo de, de orgullo, de vanidad, de competencia. Y tú estás mirando, él no es separado como yo, él no tiene la Mm. asistencia como yo. Yo no sé nadie, esos grandotes en México. Y Dios está diciendo, un ratito, pensaba que yo era el grandote. Pensaba que yo era el grandote, pero ustedes están dando mi honor a un predicador que tiene más en asistencia que ustedes. Y entonces, y también están sintiéndose mal porque quieren el honor ustedes. Y Dios está diciendo, olvídense, son mi obra, ustedes son mi obra, hechura suya somos, Dios os ha hecho. Él dice, no te jactes, déjame jactarme a mí. No estés feliz y contento con lo que has hecho, estés feliz y contento con lo que yo he hecho. Y callo, pero Efesios 1 a 3, casi no hay mandamiento fuera de recordar, acordar lo que Dios ha hecho. En Efesios 4 va a empezar diciendo cosas que haríamos si nos diéramos cuenta, si podríamos entender quién somos. Otra cosa, última cosa. Si tienen hijos menores, quiero que te imagines de entrar en tu casa hoy en la noche y tu hijo de 10 años dice, papá, yo soy el buen hijo. Mira, mi hermana de 8 años no ha limpiado su cuarto, no ha lavado ropa. Yo soy el mejor hijo. Debes estar orgulloso de mí. Y ella dice, no, pero papá, él estaba escuchando música rock. Y tú debes estar contento conmigo. Y el papá dice, quizás deben darse cuenta que yo pongo la casa, yo pongo la ropa. Entonces ustedes están mirándose así cuando deben estar mirando así. Y francamente, si tu hijo lava ropa o no lava ropa, es tu hijo. Y tú no eres nada como Dios en cuanto a hacer absolutamente todo. Dios es todo y hace todo. Hermano, Justamente esa forma de pensar, o sea, medirte en base al desempeño o los logros, a veces ocurre en la iglesia. Hermanos que miran a otros
que tienen, digamos, ministerios más notorios, visibles, y ellos empiezan a compararse inevitablemente. Entonces, algunos de ellos pueden llegar a decir, no hago nada. Asisten, invitan gente, dan, pero son adictivos a dar, son generosos, dan con gozo, pero en realidad no se sienten, eh, eh, digamos, aliviados porque no están yendo a visitar, a hacer evangelismo, por sus trabajos o estudios, no tienen un estudio bíblico en su casa como otro hermano. De la misma forma, puede haber otro en la iglesia que enseña, disipula, tiene células y empieza a compararse con otro que, bueno, estudia y por eso ni siquiera apenas asiste al culto, a los cultos, y empieza a creerse superior, el otro a creerse inferior. ¿Te das cuenta que eso a mayor escala ocurre, puede llegar a ocurrir entre nosotros como pastores? ¿Qué le dirías a un hermano que se sentiría así desalentado o arrogante? Un ratito. Todos tienen lugar en el cuerpo. Primera los Corintios 12. Y Dios los puso a cada uno donde Él quiso. Es lo mismo con Dios y nosotros. Tú tienes tu lugar, pero tu mente está siendo controlada por algo. Tu mente está recordando y eso es lo que te está dominando quizás eh, el fracaso o el logro. Pero hermano Guillermo, en Filipenses 3:13, ¿podría usted explicar qué significa la palabra entonces olvidar, olvidando lo que queda atrás? Significa eh, borrar cinta, significa no recuerdo, de verdad que no recuerdo. ¿Eso es olvidar realmente, hermano Guillermo? Que eso es excelente conversar de esto. Antes de ir ahí, quiero que recuerden que el héroe de cada historia es Cristo. Es el campeón en el valle, es David contra Goliat. Y entonces cambia de buscar tu mérito o mérito de hermanos y todas sus predicaciones deben ser cuán grande es Él, cuán grande es Él, no cuán grande puede ser si tú diezmas. Cambia todo. La palabra olvidar, por toda mi vida he tenido problemas entendiendo esto hasta casi podría decir sentir culpable porque no podía olvidar. Y te das cuenta que aún en tu computadora, si tú borras algo, no está borrado. Y los expertos saben recuperar lo que tú has borrado. Y entonces te dicen, por ejemplo, con Apple, si voy a vender mi máquina, debo borrarlo 7 veces. Entonces, porque está quitando y quitando. Y dicen, si tú de verdad no quieres que nadie nunca vea lo que pusiste, hay que romperlo, chancarlo, quemarlo, porque es casi imposible que la computadora olvida por completo. Pues es también para nosotros. Y a veces decimos que Dios ha olvidado nuestro pecado, pero Dios no es un pobrecito, se me pasó y no recuerdo, ¿cómo qué? Y hasta lo he predicado así, pero la idea en la Biblia es ser gobernado por una idea. Es la idea, y yo he preparado para conversar con ustedes de esto hoy día, de artículos y cosas que he escrito, pero es volver al pasado, recoger lo que pasó, traerlo al presente y revivirlo. Entonces, olvidar es dos cosas. Y sería bonito si podríamos conversar para que entiendan, pero olvidar es dejarlo en el pasado y cambiar la manera de pensar en esto. Por ejemplo, Dios es muy, muy chistoso, si se puede decir. Él dice,
ustedes andaban en tabernáculos. Entonces, y vamos a recordar cuando ustedes estaban en tabernáculos. Y entonces, pero siempre cambia la historia. Entonces, en vez de andar en pecado y recibiendo, digamos, consecuencias de su pecado, él dice, no, no, piensa en cuán bueno he sido yo en medio de tu problema. Ah, um, José um, pasa 13 años horribles en su vida. Es botado de su familia, le pegan, le tiran en un pozo, le venden como esclavo. Entonces le llevan a Egipto, le venden como esclavo ahí, le acusan falsamente, le olvidan. Y de 17 a 30 años de edad ha pasado por lo peor, de lo peor, de lo peor que podría pasar. Y cuando nace su hijo, dice, me ha hecho olvidar mi vida anterior. No es que ha olvidado, porque cuando sus Mm, hermanos vienen, sí recuerda. No es que dijo, un día me levanté y no estaba en mi mente. No, mm, cambia de lo que quiere pensar y piensa, mira cuán bueno ha sido Dios conmigo. A pesar de todo esto me ha dado mi hijo y ese hijo me hace olvidar. En otras palabras, podemos ver todo lo que ha pasado y ver cómo Dios tomó lo torcido, una más. Crucen el río Jordán, ¿no es cierto? Y dice, agarra 12 piedras, ponlas en medio del río donde nadie los va a ver, solo Dios, y hacia otra columna en el otro lado del río. Y cuando tus hijos vean las piedras y preguntan, papi, ¿qué es esto? ¿Por qué hay piedras acá? Tú le vas a decir cuán bueno ha sido tu Dios contigo. ¿Por qué no dicen, pecamos y perdimos por todo y 40 años hemos andado en el desierto esperando la muerte de todos? Qué horrible. No, no, cámbialo. Adelante, hermano. Y una parte de los artículos que usted enviaba hablaba de recordar como controlar. Cuando dice olvidando, o sea, esas cosas no me controlan, no me evalúo en base a mis logros. En el contexto de Filipenses 3, él decía que podía jactarse de que él era fariseo de fariseos, benjamita, cumplió la ley, pero él habla de olvidando, si antes me controlaba eso, yo me definía por mis logros, yo me definía, acepto a Dios por lo que yo había hecho. Entonces él habla de olvidar. Entonces, no es que él olvidó que él era fariseo, porque lo menciona en sus mensajes en más de una ocasión, o sea, en el libro de Hechos, sino que no me mido por esas cosas, no soy acepto a Dios por esas cosas, no me controlan. Cuando José trata con mucha gracia a sus hermanos, significa que lo controlaba la gracia, es decir, recordaba lo que hicieron sus hermanos, pero no lo controlaba. Muchas cosas has enfrentado de chico y ahora no son traumas porque no te controlan. La palabra trauma en griego se traduce quebranto en Lucas 4. Quebranta a una persona su pasado, y hay gente que ha sufrido más que nosotros, pero nos quebranta cuando nos controla, cuando lo tenemos siempre delante, cuando definimos quiénes somos por las cosas que pasaron, buenas o malas. Entonces la pregunta es, olvidando, dice, no te va a controlar. Entonces, algo te controla mentalmente. Tus pensamientos son o una maleta o una carga pesada o un incentivo. Entonces, en ese sentido, hermano Guillermo, o sea, en la mente hebrea, por ejemplo, ¿qué significa cuando Dios dice, se acordó de Noé cuando estaba en el arca? Entre otras cosas, entonces, o cuando se habla del perdón, como que Dios olvida, ¿qué, qué,
¿Qué nos lleva a nosotros, trasladando la práctica como pastores, qué nos debe llevar a hacer o pensar, o qué es lo que nos debe controlar? Eso es tan excelente. Nos lleva a otra donde yo podría sentarme para conversar con ustedes en un cuarto. Está cambiando mi vida. Um, Primero, antes de ir ahí, déjame decirte que todo lo que te pasó es la historia que repites. Tienes que dejar eso entrar. Y por si acaso, la historia que repites, di es la misma historia que otra persona que estaba ahí diría. Y cada vez que tú repites tu historia, tú cambias tu historia un poquito mejor, porque cada cuento te ayuda a mejorar la historia para que seas más el héroe o víctima, lo que deseas mostrar. Entonces, por eso podría estar dos personas en el mismo sitio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y todos miran cosas y lo dicen diferente. Y Mm, nosotros decimos, ¿qué tal que si es la palabra de Dios debe ser exacto? Entonces, déjame decirte que tú debes pensar en lo que era el pasado y decir, si choqué el carro. Yo recuerdo cuando Miguel Murillo chocó contra el tren y destruyó el carro. Podemos pensar, qué estúpido, qué tonto, qué sonso, y es la historia que podemos decir. O podemos decir, te das cuenta que Dios me salvó y me rescató, y aún de este error, este problema, me ha hecho sobrevivir vivir y, y tener mucho éxito. Entonces, es la historia. Um, Estábamos 430 años de esclavos en Egipto. Oh, Dios nos cuidó y Dios nos rescató. Entonces, hoy en día, cuando la gente dice la historia, ellos siempre su testimonio, yo era malo, malo, malo. Y entonces, porque quiero hablar de mí, quiero hablar de mí, quiero hablar de mí, quiero hablar de mí, quiero hablar de mí. Y pasan las conferencias de grandes predicadores. Quiero hablar de mí, quiero hablar de mí. Y preséntame hablando de mí, hablando de mí. Y Dios está en el cielo diciendo, habla de mí. Yo soy tu creador. Tú eres mi creación. Tú dependes de mí. Yo no dependo de ti. Sí, diferente. Ok, llegando a como acordó de Noé. Leyendo esto, uno podría pensar, qué sonso, Dios se le olvidó. Se le pasó por alto. Como cuando yo digo, recién me acordé que tenía que estar en línea contigo. Ah, pero eso no es lo que significa. mm, Dios es Dios de pacto. Y cuando la Biblia usa la idea de Dios se acordó, solamente está diciendo, Dios se puso en movimiento, en moción, en hacer algo. Entonces, Él no había olvidado por ni un segundo. mm, Nunca te ha olvidado. Pero en el momento propicio, en el momento exacto, Dios se pone a actuar a tu favor. Y, no, y francamente, oramos, ay Dios, ven a estar con nosotros. Y Dios está diciendo, ya estoy contigo. Nunca me he apartado de ti. Ay, necesitamos la presencia de Dios. Y Dios dice, tú vives en mi presencia. Yo vivo en ti, tú vives en mí, Dios está en mí, Cristo está en ti, y Dios está en Cristo. Entonces Dios en Cristo y el Espíritu Santo están en ti, y tú estás en Cristo, y tú dices, por favor, ven. Entonces Dios nunca te ha olvidado. Sabe la cuenta de cabellos que tienes.
Se da cuenta cuando cae un pajarito por ahí. Nunca nos olvida. Entonces, cuando leemos la Biblia, tenemos que recordar, solamente está diciendo que está actuando a tu favor, hermano. Hay cosas que inevitablemente, lo aceptes o no, tienen autoridad sobre ti. Son las cosas que te controlan. El problema, por ejemplo, con el pecado es que te controla. En Romanos, en otra lección, hermano Guillermo hablaba sobre qué es lo que reina. No reine, pues, el pecado, no te controle. Entonces, volviendo al tema de tus pensamientos, tus recuerdos, entonces, o tu definición de éxito, ¿qué es lo que te controla? Te controla la relación entonces, irrompible con Dios, un lazo que Él no va a romper. Nada te podrá separar de su amor. Entonces, eh, una, vamos a hablar de un predicador. Un predicador que se evalúa en base a sus éxitos va a hablar de sí mismo en el mensaje. No va a explicar Biblia. Él va a querer ser admirado, reconocido, y ya tiene suficiente tiempo para saber que ese tipo de predicación yoísta en realidad no edifica si sales admirando al hombre de Dios y no al Dios de ese hombre. Pero por otro lado, la predicación de el hombre que es controlado por logros, él siempre justifica su falta de resultados. Hasta posteará cosas del tipo, no, la iglesia más santa, a Dios le importa una iglesia santa, no grande. O sea, lo que él quiere decir, somos pocos, pero somos puros. Y por defecto, todas aquellas iglesias que tienen más asistencia que ese pastor son carnales. Entonces, o aceptan pecado y se vuelven críticos, se vuelven muy criticones. O sea, no es que no tengan discernimiento, la Biblia ordena tenerlo, sino que se vuelven muy ácidos, sospechan, muy suspicaces de todo aquel que tenga un poco más de logro, éxito o números, mejor dicho, y miran con desdén al que tiene menos o no hace las cosas como ellos. Una persona controlada por esa definición de éxito es muy susceptible a la crítica, se aparta de aquellos de los cuales podría aprender un poquito más, se aísla porque se siente menos, se siente cómodo con alguien con quien puede lamer heridas. Te das cuenta que algo te controla. Y lo que ha venido explicando hermano Guillermo ahora en sus artículos y en muchas lecciones es eso, o sea, invitándote a que te controle entonces el amor del Padre, invitándote a que te controle sus bendiciones inmerecidas, porque la gracia resalta la bondad de Dios. En cambio, el hombre resalta el logro humano, el esfuerzo personal. Entonces, es una forma de ver el mundo totalmente diferente. Es algo que produce más pasión para Dios, más ganas de hacer cosas para Él, sabiendo que Él va a bendecir nuestros pobres esfuerzos, sabiendo que Él va a bendecir, a pesar que no lo hagamos exactamente tal vez como pensamos. Esa confianza nos hace levantarnos en la mañana y esparcir la semilla, sabiendo que crecerá sin que tú sepas cómo. O sea, produce más entusiasmo y más pasión, te libera. Ya no ves a otro compañero de ministerio como un enemigo, ya no ves a otros pastores con recelo, cuestionando sus números por su mala música, porque no existe la disciplina, porque él no tiene pacto de membresía, no los ha hecho firmar. O sea, te libera. Mira a alguien así, controlado por el logro humano, y tienes al hermano mayor del hijo pródigo. Entonces dice, nunca me has dado un cabrito para que yo celebre con mis amigos, jamás te he desobedecido. Y cuando vino ese tu hijo, o sea, esa es la forma o la actitud que controla a aquella persona que piensa entonces que sus logros son más, o se mide en función a otro y no según Cristo. Siguiendo la línea de Filipenses 3, hermano Guillermo dice, prosigo a la meta y era la semejanza a Cristo. A quien debemos parecernos es a Cristo, a quien debemos reflejar es a Cristo. Y en ese sentido, entonces, hermano Guillermo, eh, eh,
trasladando ahora al daño personal, cuando algo nos han hecho, porque el pastor, irónicamente, puede ser alguien muy resentido. El pastor puede ser alguien que todo el tiempo está muy ofendido con todo, con todos, con miembros que se van, con pastores que no los ayudan, con misioneros que los ignoran. Una persona así, hermano Guillermo, va a vivir controlada evidentemente por el resentimiento y si es un pecado difícil de confesar, de admitir, porque nuestro corazón, siendo tan engañoso, queremos darle vuelta a la historia, como usted decía hace un momento, comparando la historia, y queremos justificar entonces ese resentimiento, rencor, casi odio. Pero hermano Guillermo, trasladando ese pensamiento de olvidando hacia las cosas que todo pastor ha experimentado, sufrido, podría ayudarlos también a liberarse de ese equipaje de amargura, de rencor, hermano Guillermo. Hermanos, mi mente está corriendo en tantos lados, y quisiera poder compartir con ustedes. Espero que puedo ir en octubre. Ah, Primera cosa, varias personas me han tratado de lastimar y herir. Y yo estaba orando a Dios y diciendo, Dios, por favor, mátalos a ellos. Por lo menos no los bendices. Por lo menos causas algo pasar mal en su vida. Quiero verlos caer. El Espíritu Santo me habla, no en voz alta, pero el Espíritu Santo vive en mí y de repente me dice, Dios no mata a uno de sus hijos. Entonces empecé a pensar en uno de mis hijos entrando en la casa diciendo, papá, mata a mi otro, a mi hermano. Y dije, mira, idiota, yo no haría tal cosa. Entonces, nosotros a veces llevamos bronca, resentimiento y queremos que Dios castigue, mata a la otra persona y nos molesta, nos pica un poquito con Dios cuando nada sucede. Y mientras que estamos hablando, y no creo que he escrito esto, pero lo haré. Se dan cuenta, y Miguel, te voy a hacer preguntas un ratito en vez de conversar y tú contestas y yo sigo. Entonces, ¿tú recuerdas el nombre de la esposa de Oseas? Ujú, Gomer, Y recuerda lo que ha hecho ella. claro, ¿no? Ha fallado a su esposo. Bueno, era una prostituta, la compra, ordenado por Dios. Luego tiene hijos, no está seguro que son de él. Luego ella se va tras amantes. Luego él va y la compra de nuevo, dos veces suya. Antes de esto, recuerda quién pagó para... Ella pensaba que sus amantes estaban pagándole, ¿recuerda? Pero era él el que fue tras Era ella, él. ¿no? Mm, Todo eso es cuadro de nuestro Padre. mm. Cuando somos como comer y vamos en pecado, Él sigue siendo bueno con nosotros. Pero quiero llevarte, ayúdanos con esto. Recuerden, creo que es Oseas 2:14 más o menos. Y él dice, la compra, la lleva a casa y dice, voy a cambiar su en Puerta de Esperanza. ¿Cómo era? Es Claro, donde acá Acán, el lugar donde Acán fue ejecutado, entonces él va a hacer ese lugar un lugar de esperanza, un lugar de... Ahí está, Oseas 2, versículo 14 habla de que la llevaré al desierto, hablaré a su corazón, el valle de Acor, puerta de esperanza. Era el valle de Acor donde fue, ¿no? Ejecutado. entonces, Acor es quizás el peor momento de la historia de Israel. Es un día horrible. ¿Cuántos murieron aquel día? ¿Recuerdas? Claro, por culpa de Acán, 36 personas mueren. Y por eso ora Josué, Señor, ¿por qué? Tú dijiste que harías victoria. Y era porque alguien tomó del anatema. Todo Jericó había sido dedicado a Dios. Era la primera ciudad, el resto era botín para ellos. Era Ok. como el diezmo, digamos, ¿no? La primera ciudad tomada, Jericó. Pero de ahí toma
y luego viene esa derrota para que recuerden, o sea, y se evalúa a Josué y encuentra a Acán como el causante de tomar lo que no debía. Ok, hablando de Perú un ratito, ¿cuál sería uno de los peores momentos de Perú? ¿Sería el tiempo de Abimael Guzmán o otro? Claro, claro, o sea, lo reciente para muchas personas sería el terrorismo, ¿no? Lo anterior, el gobierno militar. Entonces, lo anterior, la crisis en la que el 30 de presidentes, la guerra con Chile más atrás, pero sí hay momentos, Un ratito, chilenos están escuchando, por favor. no, claro, Algo de ahora respeto acá. no, son amigos nuestros, muy, muy queridos por No, nosotros, no son enemigos, son hermanos. hermanos en Cristo, muy queridos para nosotros, pero sí, o sea, para gente hoy hay un candidato que eso es, él está prometiendo, o sea, un compañero de un candidato, hermano Guillermo, para las elecciones, está prometiendo disparates, recuperar Tarapacá, eh, o sea, porque lo controla, volvemos al tema, el recuerdo de una batalla, de una guerra perdida y su actitud es beligerante, una actitud en pie de lucha, pero sí es como que él lo ve como vergüenza, digamos, pero sí, sí hay momentos muy vergonzosos, muy tristes para nuestro país, para cada persona. El olvido bíblico es lo que vemos en Oseas 2:14. Y es tomar el valle de Acor, y es todo lo que dice. Él dice, en palabras gringas, dice, voy a tomar el peor momento de tu pasado y cambiarlo en una puerta de esperanza. Y acá viene la pregunta, ¿por qué no le habló de, escúchame comer, ¿te das cuenta qué has Mm. hecho? ¿Te das cuenta de tus fallas? ¿Te das cuenta de tu basura? ¿Te das cuenta? ¡Wow! No, no, nada de esto. Él ha rescatado a Gomer del pecado y dice, chica, 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 quiero hablarte de corazón, quiero amarte, quiero ser amoroso contigo. ¿Y sabes qué? Saliendo de esta historia, tú vas a estar brincando como una niña en su juventud. Lee el versículo de nuevo, hermano, ¿qué dice? Dice, la- eh, le daré sus viñas desde allí, el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud, No, como no, en no, el... no, 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 no llorará por Ajá, su pecado. se dice cantará como en los tiempos de su juventud. Ha cambiado la historia. Ha dicho, yo quiero que tú veas la historia, te rescaté. Mm. Entonces, en vez de decir, ay, estaba hundiéndome en el pecado y, ay, mi muerte y daño y lo que me han hecho. No, cámbialo a esto. Sí, estaba mal, pero él vino, él vino. Otra historia, te hago una pregunta. Cuando Pedro niega a Cristo, danos un minuto de la historia de qué pasó cuando Pedro niega a Cristo. Claro, Jesús le advierte, él en su carne no lo haré. Él se confía en sí mismo y aunque otros lo hagan, yo no lo haré, dice él. Y cuando más adelante ocurre y tres veces Jesús lo mira, él recuerda y llora amargamente, ¿no? Entonces Jesús le anticipó, pero Jesús le dijo, yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y una vez vuelto, o sea, le garantiza que va a ser restaurado, que va a volver. Y él está intercediendo por Pedro. Y Dios siempre oye al Hijo. El Hijo dijo, tú siempre me oyes. Y él volvió efectivamente, pero ocurrió lo que Jesús dijo. Para aquellos que piensan que alguien que sepa el futuro no cometería el error, eso es falso. El ejemplo está en Pedro, que Jesús se lo dijo claramente y ocurrió tal y como Jesús dice, su palabra siempre se cumple. Pero él termina avergonzado, llorando y al final lo restaura Jesús. ¿No es cierto, hermano? Pero quiero que pensemos un segundo en cómo le va a restaurar, porque eso es importantísimo. Cuando Cristo se Mm, junta con Pedro,
Le hace una pregunta. ¿No, no es y se la cierto? repite. Y se Sí. la repite, lo espera con comida en la playa. Ah, Él ah, está ah, ah, pescando. un ratito. Comida en la Biblia es algo que solo se hace con algo de pacto, de amistad. Eso me lleva a otra lección. Pero la comida estaba ahí. Si fuera enemigo, no hubiera sido tiempo de comer. Cristo Ujú. sabe decir, ven, 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 comparte conmigo. Ya sigue. Y eso es interesante, hermano Guillermo, porque en Mateo capítulo 6, en el Padre Nuestro, a veces preguntamos en el discipulado, ¿qué viene primero? Perdónanos nuestros pecados y después el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. O primero viene, danos el pan y luego viene, perdónanos nuestros pecados. Es interesante que primero viene el pan, porque independientemente de confesar pecados, Él come contigo. Y en Juan 21, comen primero, están en silencio y después le dice, ¿me amas? Tres No, veces. no, 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 no. Dice, Pedro, no te puedo creer. Mm. Mire, tú me fallaste. Tú eres un basural. Como un buen predicador fundamentalista. ¡Ah! Con frenos del púlpito de tu pecado. En vez de decir, te amo. Ah, ¿me amas? ¿No? Es diferente porque está tomando la misma historia de fracaso y olvidándolo, separándolo, partiéndolo, limpiándolo, pagado en la cruz, bajo la sangre de Cristo. Él no saca en cara nunca tus fallas, no, no a ti, no a otro. Y el arma más poderoso que tiene Satanás es tu pasado. Porque Satanás viene diciendo, tú no mereces nada, tú eres basura. Y Cristo dice, ¿me amas? Comemos juntos, porque yo pagué por tu falla. Yo ya no hay condenación a ninguno que está en Cristo Jesús. Ah, volvemos a Pedro en un segundo, pero escuche eso. Una mujer tomado en el mero acto. Y Cristo dice, ¿dónde son los que te condenan? No te condeno. Sí va a vivir otra vida nueva, ya no peques más, pero no arrancó con chancándole, arrancó con te amo y estoy por ti. Pero con Pedro, mira, ¿qué le dice Pedro y Juan? ¿Tú puedes explicar un poquito de Jesús y Pedro y la conversación? Claro, cuando le dicen las tres ocasiones, ¿me amas? Y le da la responsabilidad. Y dar responsabilidad significa, yo confío en ti, pero solo confías en alguien en que de verdad has perdonado. Porque en realidad hay gente que perdona más o menos, o antes que alguien falle, dice cosas como estas. Si tú me fallas, mires, si tú me mientes, si tú nunca más voy a confiar en ti, mira que va a ser difícil, pero el trato de Jesús hacia Pedro es el trato de Dios, porque Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús acomodó al desacomodado, y eso hace el Evangelio, pero desacomoda al cómodo, al que tiene aires de justicia propia. Eso es totalmente diferente, pero ambos es para ayudarlos. A ambos es para ayudarlos, porque el sano no tiene necesidad de médico. Entonces todos están enfermos, unos piensan, lo reconocen, otros no. Y entonces Pedro está roto, Pedro está quebrado. Pedro dice, tal vez ya no hay oportunidad y Jesús le dice, te doy responsabilidad. Tres veces apacienta mis ovejas, mis corderos. Entonces, la responsabilidad que tú tienes es de pura misericordia, no la has ganado. Y a pesar que has fallado, Él te trae los días de tu juventud, como Gomer, y Él te bendice de pura gracia, porque eso es lo que hace la gracia. La gracia resalta la bondad de Dios. La gracia no está reservada para las personas buenas.
El hecho que sientas culpa a causa de pecado no está mal siempre y cuando vayas a Cristo y recuerdes lo que Él ha hecho. Lo que está mal es que te quedes allí solamente flagelándote la espalda, entonces con reproche. La gracia resalta la bondad de Dios. Hermano Guillermo, y todas las historias en la Biblia es para resaltar la gracia de Dios. Que se omita de alguno que otro sus faltas no significa que no la cometieron, porque el único perfecto, inmaculado es Jesucristo. Pero todo el libro, toda la Biblia son historias donde resaltan la gracia, y ese es el caso también de Pedro, ¿no, hermano? El punto es que el héroe de la historia es Cristo. Ah, a ti te abusaron, a ti te maltrataron, te han traicionado, tú has pecado, tú has fallado. Nadie sabe de esto, solo tú y Cristo. Pero debes darte cuenta que Dios es más poderoso que todo esto. Ah, anoté acá, estamos hablando, hay dos o tres cosas para ayudarte. El arma más poderoso que Satanás tiene es traer a mente tus fallas y por qué no mereces a Cristo. Va al pasado, encuentra todo lo que has hecho. Pablo olvida, pero no olvida, porque Pablo dice, yo soy más pecador del mundo, más pecaminoso. Pablo recuerda que tenía todos derechos. Pablo recuerda de fariseo, en cuanto a la ley, él nunca había violado nada, dice él. Y él sabe todo eso, todo lo demás de su vida, pero cambia la historia. Esto era yo, me encontré con Cristo y Cristo cambia mi vida. Y él no olvida su pasado, pero no lo deja tomar control de él. No piensa en eso, piensa, eso era mi tiempo de esclavitud, pero Cristo me rescató y me dio libertad. Entonces yo no sé qué ha pasado en tu vida, en tus propias fallas, en algo que te pasó a ti, en cómo fallaste como pastor. Una semana cuando pecaste y nadie sabe. Quizás estabas en pornografía o quizás estabas en orgullo y amargura o quizás tú y tu esposa están peleando y tú has fallado y Satanás no te deja librar de eso, no te deja respirar porque tú sientes que has fallado y que eres basura. Entonces, el problema es que estás haciendo a la persona equivocada como el héroe de la historia. Tú estás pensando, yo soy el héroe y he fallado. Bíblicamente, tú no eres el héroe. Sí has fallado. Esta parte tienes correcto. Pero Cristo se metió y tomó lo malo de tu vida y lo cambió por completo en algo nuevo. Cristo tomó 13 años de abuso que recibiste a las manos de la familia, de los egipcios, de los que te vendieron como esclavo, y lo cambió en una oportunidad de salvar al mundo. La historia cambia, la historia cambia. Oseas no es la historia del pecado de Gomer. Oseas es la historia de cómo Dios rescata a Gomer del pecado. Entonces, si quieres cambiar tu vida, si quieres tener victoria, número uno, mira a Cristo, mira a Cristo. Él es el quien gana la batalla contra Satanás, contra Goliat.
Tú y yo estamos escondidos en las carpitas llorando, chupando el dedo, como bebés. Ay, nos va a matar en cualquier momento. Y Cristo se para y mata y gana. Y cuando Cristo gana, todos ganamos. En Cristo tenemos victoria. Entonces, olvidar no quiere decir que olvides. No tienes un botón para borrar. Está borrado. Es que cambies la historia para ver la gloria de Dios. Y lo último que digo antes de dejarte empezar explicando todo mejor que yo, deja de ser el héroe de tu historia. Deja de ser el héroe. Porque cuando eres héroe, tienes que mirar a otro y decir, tú no eres héroe, yo soy. Tú fracasaste, yo no. Yo soy más santo que tú, porque estamos en competencia con otros hijos. Es como tus hijos entrando en la casa y uno dice, he pintado esto, papá, mira lo que he pintado. Y el otro dice, eso no es nada bonito, papá, yo he pintado mejor. Y entonces todos están en competencia como bebés, inmaduros. Y el padre está diciendo, hechura mía, hechura mía. Dice la Biblia, no por obras para que nadie se gloríe. Todo por gracia, todo por lo bueno que soy yo. Y versículo 10 es lo que olvidamos, porque somos hechura suya. Entonces, no es cuánta obra ha hecho Guillermo en Arequipa, no, es lo que Cristo hizo por medio de mi vida, pero es Cristo. Entonces, y yo mucho tiempo en Arequipa pensaba, ese misionero no hace tan bueno como yo. Ya sé que esto era inmadurez. Esto era, no es para mí. Mira, hay jueces, hay árbitros, pero yo no soy. Y yo debo estar mirando solo a Cristo y pensando solo en Cristo. Hermano, Si lees toda la Biblia, intenta verla desde esa óptica, el fracaso del hombre y la gracia de Dios. Él viene al rescate y a veces hace cosas que nos van a desconcertar porque la gracia sorprende. Si tú tuvieras entonces a, a hijos, uno es Judá, el cuarto hijo de Jacob, y otro es José, el penúltimo, ¿de cuál de ellos tú mandarías al Mesías? ¿De cuál de los dos tú harías reyes? Dios no usó a José, usó a Judá. Y Judá es un ejemplo de un timador cruel, codicioso. Él, cuando sus hermanos hablaban de matarlo a José, él dijo, hay que sacar plata de esto. Y lo vendió. Luego se aguantó por mucho tiempo y no tendría reparo en aguantar las lágrimas de su padre por más de 20 años. Y tal vez lo llamaría, Judá, ven, consuélame. No está José, abrázame. Y él podrá mirarlo a los ojos a su papá. Le está mintiendo. Han vendido a José, pero han dicho que una fiera lo devoró. Luego, en el capítulo 38 de Génesis, estafa a su nuera, Tamar. No le da a su hijo Sela. No se lo da porque ya han muerto dos, no quiere que muera el tercero, pero luego él se queda viudo. Él podía casarse con Tamar. Sela ya creció, no se lo da. Él no cumple su palabra. Él es un mentiroso. Era una persona que buscaba ventaja. Es engañado por su propia nuera, Tamar. ¿Y cuánto hablarían, hermano Guillermo, que cuando durmió con ella ni la reconoció, no reconoció su voz? Era obvio que ni hablaban. Y luego que ella toma las cartas en el asunto y está embarazada, quizás 3 meses después, él dice, quémela. Él es muy, muy cruel con la falta de otro que es igual a la suya, porque él usó el cuerpo de Tamar. Y cuando se ve descubierto,
por Tamar, él dice, más justa es ella que yo. Puedes ver que de alguien así, tú dirías, de ahí va a venir el Mesías. Eso es gracia. La gracia de Dios hace que tú no recibas el castigo que mereces. La gracia hace que tú recibas menos castigo del que mereces. José lo confrontó y él se ofreció como sustituto de Benjamín. Luego, un descendiente famoso de Judá será sustituto de todos nosotros, Jesucristo. Él tomó nuestro lugar, lo que quiso hacer Judá. Y la gracia de Dios hace que recibamos bendiciones que no merecemos. Él fue, en las palabras de Jacob, no será quitado el cetro de Judá. O sea, de él vinieron reyes, de él vino el rey David, de él vino José y María, de él vino el Mesías. Eso es gracia. Sí, hermano Guillermo, hay la ley de causa y efecto, ¿no es cierto? Es decir, el pecado trae consecuencias, pero también hay a veces consecuencias que no nos vienen de pura gracia. Esa excepción a la regla es la gracia de Dios, ¿no, hermano? Eh, yo creo que más bonito es ver, como ha dicho Miguel, como Dios toma lo peor de nosotros y nos bendice a pesar de quienes somos. Y mire, yo debo pedir bendiciones de Dios sobre los enemigos que tengo, los que me lastiman. Y a veces nosotros pedimos casi maldiciones sobre nuestros hermanos en Cristo. Algo está mal en lo que estamos haciendo. Entonces, si puedo repetirlo, lo que más me ha agarrado es cuánto estamos centrados en el hombre, cuánto estamos pensando en lo que hacemos, pero no hay nada que puedas hacer para hacer a Dios amarte más. Y no hay nada que puedas hacer que hará a Dios amarte menos. Entonces, cuando leen la Biblia, cuando estudien cualquier pasaje, hay tres cosas que deben llevar a la Biblia cada vez. Dios es amor. Entonces, todo lo que veo, sé que está basado en quién es. Dios es amor. Segundo, Dios es bueno. Probad y gustad que Dios es bueno. Entonces, cada cosa que leo, Dios es bueno. Y tercera cosa es que cada vez que veo a Dios haciendo cualquier cosa, tengo que verle por la lente de Jesús. En el Antiguo Testamento ellos no están captando todo, pero tú y yo que podemos volver al Antiguo Testamento y ver por medio del lente de Jesús, que es pura gracia, pura gracia. Y hoy día estoy preparando un mensaje. Y aún hoy día en la Biblia es gracia de Dios, es la gracia de Dios que nos ayuda. Entonces, si quizás como predicadores debemos escuchar más los himnos, porque ellos que escriben himnos casi siempre encuentran Dios. Disculpa, pero casi cuando predicamos encontramos a hombre. Nosotros no predicamos de Cristo, nosotros predicamos de lo que tú debes hacer para que Cristo sea bueno contigo. Y eso es un problemazo para la obra, hermano. Y hermanos, el tema de hoy, olvidando lo que queda atrás. Entonces, que no te controle un mal recuerdo o logros, que te controle Dios, su misericordia, su gracia, que te controle su amor, su fidelidad, su persona, que sea eso lo que controle todo lo que tú haces. Gracias por acompañarnos, hermanos. Como siempre, es una bendición contar con ustedes y esperamos vernos en 2 semanas, si os permite, hermano Guillermo. Gracias, hermanos, por tomar el tiempo de escuchar y gracias por dejar al Espíritu Santo trabajar en tu vida. Y ahora mismo yo pido a Dios que te bendiga, que te abre el corazón, que el Espíritu Santo te muestre cosas y te pido que tú solo digas, ayúdame a entender y deja al Espíritu Santo guiarte. Te amo y te veo pronto.